buenos días, tardes, noches, dependiendo cuando vean esto. Esta segunda parte es la continuación de la charla de juventud y desempleo. Decidimos separarla porque principalmente hablamos de cuestiones relacionadas con los sindicatos, así que me pareció interesante tenerla en un bloque separado. Comenten si les gusta alguna temática que creen que deberíamos tratar, nos lo dicen, los vamos a estar leyendo, compartan y suscríbanse. Arrancamos con la conversación. Buenas pistas. ¿Qué están escuchando hoy? No sé, pero me vino a la No, cabeza eso. el TikTok. Es que es un TikTok de Tararán. aquí recién reanudan las operaciones de delivery por aplicativo, en este caso Rappi, Globo y Uber, el lunes que viene. Entonces un amigo que es de Rappi, pues yo también trabajé de Rappi, pone un TikTok con esa música y sale un Rappi tendero con su chaqueta, su casco de moto, calentando para el lunes. O sea, que tenían 2 meses sin salir a trabajar y ya están calentando porque el lunes van con todo. El problema es que haya pedido, ¿no? O sea, pueden salir a trabajar, el problema es que haya pedido. Ahorita creo que voy a tener que contar esa experiencia. No sé si alguien más aquí ha trabajado de delivery. Yo sí trabajé desde que llegué aquí a este país, porque es como que lo que veníamos hablando, ¿no? Es como que te hacen creer de que tú eres el dueño de tu tiempo y que es una manera de esclavitud moderna. O sea, llamémoslo así, ¿no? La Sé tu esclavitud propio moderna. jefe. Realmente somos parte de un engranaje, ¿no? O sea, quien se crea libre, creo que está viviendo otra realidad. Yo prefiero ser mi, Económicamente... yo prefiero ser mi propio empleado. Bueno, sí. Es que somos esclavos hasta de nuestras emociones, de nuestro cuerpo, etcétera, de cualquier tipo de cosa, ¿no? Por eso nos llamamos sujetos. Es un tema filosófico que, bueno, no vamos a ahondar ahorita, porque, bueno, aquí duraríamos como 10 horas hablando de que si el sujeto está sujeto, si es, no es, si la nada, etcétera. Había una frase que me parece muy pertinente, que es, si querés hacer reír a los dioses, contales tus planes. A mí me da mucha risa, pues tengo un amigo que es tatuador y él pensaba irse a Venezuela el 15 de abril, pensaba irse, porque cumplía año el 21. Y créanme que yo sí me pude reír de él, ¿no? Porque yo soy una de las personas que soy antiplan. O sea, en el sentido de que muchas veces me dicen, Lucio, planifícate, que puedes lograr mejores cosas y bla, bla, bla. Y yo créeme que soy un poco estoico, ¿no? Soy un poco estoico y entonces por eso a veces me olvido de los planes. Porque ¿De qué imagínate signo tú. sos? Perdón, pero Soy... tengo que traer el componente astrológico a este grupo masculino. I'm sorry. Soy Es un verdad, poco... es ¿Sos verdad. de aire o sos de fuego? soy ¿Dónde tenés anti... la luna? La Soy luna. antiplan. Soy antiplan. Entonces, como que a Ok. veces me hace falta plan para realizar algunas cosas, pero a veces como que me río, ¿no? De las personas que se han planificado durante mucho tiempo y han gastado muchísimo tiempo de su vida planificándose y pasa esto y se va a la mierda todos sus planes, ¿no? O sea, como que la gente que tenía, ay, en julio me voy de vacaciones a Cancún, me voy de vacaciones a no sé dónde, y mira, perdieron el boleto porque hay muchas aerolíneas que se están dando a la quiebra. O sea, nosotros sabemos que detrás de eso hay otra cosa, ¿no? Y que no van a devolver el dinero, no va a haber reembolso, se van a dar la quiebra y bueno, ustedes saben los parámetros que toman las empresas cuando se van a la bancarrota, despiden un coñazo de empleados y adiós luz que te apagaste, diríamos allá en Venezuela. Se quedan con los reales de la gente. Entonces, creo que los planes, en cierto punto, creo que es algo que es ajeno al ser humano, ¿no? Sí nos planificamos, pero es ajeno al ser humano porque no depende de nosotros muchas cosas. Por ejemplo, el clima. Por ejemplo, lo biológico. O sea, ¿qué está sucediendo? Que no podemos salir porque hay una vaina que no vemos que nos está matando, pues. Que eso es lo más difícil, que es algo que no vemos y que no sabemos cuándo nos va a atacar y que no sabemos si nuestro cuerpo está preparado para resistir ese ataque. Y si hay algo que nosotros queremos es no morir. Estoy completamente seguro, a pesar de nuestras angustias existenciales a veces. Pero pasa que una de esas angustias existenciales, siguiendo, ¿no?, yo con la línea filosófica, es la muerte es como la angustia más grande, saber que somos finitos. Digo. Y ahí entra como que Descartes, ¿no? Con su genio maligno. O sea, Claro, podría ser Descartes. dudo de todo, menos de que estoy dudando. Y ahí, bueno,
Claro, Yo tengo angustia más grande, ¿eh? Digo, no sé, a la hora de comer, por ejemplo, a la hora de conseguir trabajo, ¿no? Es como, está bien, la muerte es algo inevitable, me parece. Che, en esto que estaban hablando del emprendedor hoy, ¿no? Digo, qué figura interesante. Interesante porque tengo en claro que el emprendedor eh, tiene que tener una voluntad, ¿no? Una voluntad imperiosa de caminar hacia adelante, de ser una topadora. Pero esta topadora camina más cuando más herramientas tiene, ¿no? Es que es un factor en círculo. Que mientras más herramientas institucionales, mientras venís de una familia más tradicional, eh, con más recursos o con un nivel socioeconómico más pertinente para las cuestiones, camina más ese círculo vicioso, ¿no? El emprendedor se transforma en un mejor emprendedor. Puede haber una excepción, pero como diría Stiglitz y mi amigo Luso, capaz que es un 10%, ¿no? Gente que viene muy de abajo y de repente, nada, hizo arte, nació con un pie dotado al estilo Maradona, al estilo Messi. Y otra cosa que quería decir que me quedó es lo de las plataformas, que si bien dan trabajo, ¿no? Me parece que es interesante, es como una solución provisoria que tiene el capitalismo, no hay que olvidarse de que estas plataformas deshumanizan. Es como que vos ya dejás realmente de ser una persona. El trabajo tradicional tiene esa noción. Por ejemplo, el trabajo fordista, tenían hasta sociólogos vigilando y cuidando a la gente dentro del staff, ¿no? Y tenían, yo que sé, una lógica mucho más de empoderar al trabajador y a la persona que era parte de la compañía. Ahora a este sistema sos realmente un número, sos cada vez más un número. No interesa el presentismo, no interesa aguinaldo, no interesa si el uso está descompuesto o si Dani está descompuesto, por ejemplo, ahora. Es como que deshumaniza totalmente las plataformas, porque al no haber una interacción cara a cara realmente con una persona, con un administrador, con alguien que te coordine, es realmente complicado. Así que nada, eso me ha quedado de lo anterior. Sí, yo pienso de 3.500 despidos hizo Uber en estos días, fue esta semana. Organizó una videollamada vía, no sé si vía Zoom o vía una de estas plataformas, pero organizó una videollamada y en un comunicado de 3 minutos le informaron a 3.500 empleados que estaban perdiendo su trabajo, que habían bajado mucho las ventas, o sea, el trabajo de los choferes, y que por eso estaban prescindiendo de la labor de los trabajadores de oficina, los que asignan viajes, los desarrolladores de software. 3.500 personas expulsadas. Asimismo, por ejemplo, en el caso puntual de estas plataformas, no suelen ser proyectos rentables. Tanto Uber como Rappi generaron millones de pérdidas el año pasado. La propia Mercado Libre, que se está posicionando como una empresa de aplicación, dicho sea de paso, que se suele decir, es un emprendedor, el creador de Mercado Libre es un emprendedor. Sí, es un emprendedor que proyectó y produjo Mercado Libre en el subsuelo de la torre de edificios de la cual el padre era dueño. O sea, toda la teca del padre, y él emprendió una aplicación web y hoy por hoy las principales transacciones comerciales se están dando alrededor de esa aplicación. Óscar, tú que sí. estás planteando ahí esa roncha, ¿no? Aquí yo me he puesto a medio contextualizar lo histórico, lo político, lo económico. Pues es algo curioso, ¿no? Que te estés en un lugar y lo desconozca. Soy una persona que, bueno, cuando llego a un sitio, más o menos me contextualizo. Y he estado averiguando, hay un libro aquí que escribió Ricardo Durán, creo que se llama el autor. Es un sociólogo, creo, si no mal me equivoco, o historiador. Y escribió un libro sobre quiénes tenían realmente el poder económico dentro del país, ¿no? Y lo tituló, creo que fue un título excepcional, o sea, algo grandioso, los 12 apóstoles del Perú. O sea, los denominó apóstoles. O sea, a esos dueños económicos y que manipulan la política, la economía, la cultura, la educación, todo. Exacto, absolutamente todo. Y hay uno, que es uno de los más curiosos, que se apellida Acuña, creo que se llama... Bueno, se apellida Acuña, en fin. Cuando puedan, le echan una ojeadita. Una persona que emprendió, ¿no? Emprendió, hay muchas maneras de emprender,
pero a toda aquella persona que genere dinero desde las bases y que su... ¿Estás ahí, Luso? Quedó colgado, ¿no? Se fue Luz. Para mí que hay espías pinchando la comunicación y Che, nada, siguiendo la línea un poco que decía Osmar, hasta que venga el uso. Veamos esto, ¿no? Qué fácil es en cierto punto ser empresario, ¿no? No estoy hablando por ahí del pequeño empresario o el pequeño o la pyme, pero empresario grande, ¿no? Esto de tener ganancias siempre y cuando hay que perder, yo no pierdo. O sea, las ganancias nunca las socializo, pero las pérdidas sí, es como que bueno, ¿no? Llegó un momento de hacerlo, de nada, si yo pierdo y pongo en riesgo a la empresa, también es una cuestión lógica, ¿no? Pero me parece paradójico que hay gente que durante años se llena de plata y que a la hora de ponerle la mano en el hombro a su trabajador, a aquella persona que en realidad es la que lo vuelve rico, porque la plata no sale de su bolsillo, sale del sudor ajeno, nada, pone la otra mejilla, se va, se esconde, y bueno. Nada, y acá otro tema interesante acá en Mar del Plata, es que hoy hubo un cacerolazo, ¿no? Cacerolazo, una persianazo, algo así, que nada, pone en evidencia que hasta dónde, que en la tensión o en la línea que está el intendente, ¿no? Entre seguir y cuidar a la gente de la forma más óptima, o realmente ver las necesidades que tiene la gente también, que tiene que trabajar, tiene que comer, digamos, está en ese interín, en esa línea. Está como presionado, igual el gobernador, ¿no? No sé qué piensa. Yo creo que hoy por hoy se está viendo en los medios de comunicación principalmente, medios de comunicación que uno podría claramente identificar como oficialistas, se está escuchando una voz crítica, una voz de enojo por el exacerbado apoyo a los grandes empresarios y en las dificultades de implementar la IFE. O sea, se cubrió antes el 50% de los sueldos de Clarín, de Techín, de Canal 13, de Polka, antes que dar 10.000 pesos de ayuda, que es la IFE, a la gente que más lo está necesitando en este momento. Entonces están empezando a señalar ciertas cuestiones, incluso como te digo, desde medios oficialistas. Hoy lo escuchaba a Navarro, medio caliente, que no se entiende por qué la CGT negoció un 25% de salario a la baja y todos nos quedamos en el molde, cuando los años anteriores nos veníamos quejando de que el aumento no perseguía la inflación. ¿En qué momento la CGT bajó la cabeza y firmó? Y tal vez ahí hay otra cuestión. ¿De qué manera actúan los sindicatos para impedir la informalización del trabajo? ¿Cuál es la presencia de los sindicatos? Puntualmente, por ejemplo, yo que trabajo en hotelería, el sindicato es Udgra, el secretario general es Barrio Nuevo. Barrio Nuevo, año tras año, los años anteriores, cayó con una paritaria ya firmada. O sea, no negoció nunca. Se firmaba una cifra ya arreglada. Y se sabe que en la estructura del sindicato de Udgra hay presencia de dueños de restaurantes, de dueños de hoteles. Ni hablar del rol político, ¿no? Porque el rol político que cubrió Barrio Nuevo en los últimos años se transparentó en una mesa en la cual estaba, una mesa rancia en la que estaba Feynman, Babi Checopar, Fantino, y tiró así re liviano diciendo, no, pero yo a Lascar lo tuve en mi casa hasta que cantó. ¿Cómo? Sí, yo a Lascar lo tuve hasta que, bueno, después se grabó lo que pasó en Lonata, pero ¿por qué lo tenías en tu casa? Porque el pibe tenía miedo, y es más, le dije, mira, te van a matar, si no hablas, te van a matar, porque tenía un acuerdo con Lázaro Báez, que le debía no sé qué cantidad de guita, y lo apretaron a un pibe que en ese momento tenía 25 años, lo llevaron a la televisión. Eso es lo que representa Udgra a nivel nacional. Esa persona es el secretario general del Sindicato de Gastronómicos y Hoteleros. Entonces, si desde el sindicato uno ve esa actitud, que asimismo, para no ser tan pesimista, porque es una visión muy pesimista,
retomando tal vez la visión de Gerardo y de Sofía, de qué manera podemos participar nosotros en ese proceso para cambiar esas reproducciones. Claro, ¿hace cuánto que es secretario general ahí, el muchacho este? Años, no sé. Mal, ¿no? Hace un montón. Y es rarísimo que teniendo esa línea, porque la línea la conocemos, que es una línea bastante de cerrar con la patronal, no haya aparecido una opción. No haya germinado alguna idea un poquito más igualitaria, un poquito más inclusiva, un poquito que dispute un poco más, que sepa converger con la gente de una forma, no sé, más propicia. ¿Cómo se conduce un sindicato, digamos, ¿no? También es tan fácil conducir y mantener un sindicato, digamos, no aparecen actores, es como, o capaz que aparecen y obviamente se minimizan, se los corre de eje. Nuevamente, me parece que la importancia está en poder transparentar la información. De esta manera que yo decía, quiero ir a un restaurante y saber si el pibe que me está atendiendo está registrado. Quiero saber lo que está haciendo el sindicato, dónde está la guita. O sea, yo aporto todos los meses un 2,5% de mi sueldo de manera solidaria, obligatoria, de descuento en el recibo de sueldo. Yo pago un 3% porque pago cuota sindical. Tengo mi carnet. Ahora, en Mar del Plata surge en la actividad económica, siendo la actividad turística, siendo la actividad turística la principal actividad económica de la ciudad de Mar del Plata, no hay presencia de delegados visibles que defiendan a los trabajadores, que representen a los trabajadores. Uno sabe que va al sindicato, y si llega a ir al sindicato, uno sabe que en su empresa se enteran, porque levantan el tubo y acá estuvo fulanito de tal. O sea, o al menos existe ese mito, y no han sabido darlo vuelta en años. No vamos a poner a todos en la misma bolsa, pero han creado un mito alrededor de eso, en donde uno sabe que en Mar del Plata, la cúpula de Udgra, tenés uno de los principales dueños de los restaurantes del puerto. No sé si seguirá estando, cuando me refiero a año 2015, creo, que había un empresario, dueño de un restaurante, dueño de lanchas que salían al mar. O sea, él tenía restaurante en el puerto y vendía a precio de costo, o sea, porque él mismo iba a sacar la pesca, su producción. Nada. Yo tengo una visión bastante negativa de los sindicatos. No estoy conforme con la actividad sindical, o sea, con el protagonismo sindical, y habiendo pasado también por el rubro de heladeros, yo laburaba en una heladería en el momento en el que era el auge de las heladerías Grido. Las heladerías Grido, el plan de trabajo, el plan de emprendimiento de franquicia era contratar jóvenes heladeros que podían aceptar un contrato por 4 horas y trabajar 6, 8. Esa era la dinámica de trabajo, esa era la directiva. Tuvo una causa con la FIP, el dueño de Grido, por ese motivo. Tuvo una causa por evadir impuestos, por perpetuar una lógica de trabajo que iba en contra del beneficio de los trabajadores. Haciendo la vista gorda, o sea, pudiendo el sindicato capitalizar el sindicato diciendo, bueno, nosotros acá tenemos el delegado de Grido que está defendiendo a todos los trabajadores en cada una de las sucursales. Grido, tenés un Grido cada 5 cuadras. ¿Cómo no hay un delegado de Grido visible para la sociedad de Mar del Plata? ¿Cómo no hay un delegado visible para hoteleros? Y para todos los rubros que se alimentan del trabajo en época de temporada. Son preguntas. ¿Y de qué manera, nuevamente, cuáles serían los mecanismos que se deberían desplegar para hacer escuchar la voz de los trabajadores?
¿Cuál sería la mejor manera, la mejor dinámica? A mí se me ocurre, o sea, vengo a plantear más problemas, más dudas, más que certezas. Hablando de esto, de los que representan un determinado sindicato, pero que son estas caras visibles, como vos decís, Barrio Nuevo, que creo que Camaño no es la mujer de él, Graciela Camaño, ex mujer será. Son gente que hace mucho que está en la política, me parece que tiene mucho poder, y la mayoría de los sindicatos está manejado por gente que vos sabés que generalmente van a transar, y que muy pocas veces son, digamos, el portavoz de las demandas de los trabajadores o de su sindicato. Me parece a mí. Eso, vine a tirar con más problemas, no respuestas. Che, yo quería saber cómo viene la mano en el regional un poco. Y también saber un poco sobre el sindicato. ¿Qué onda ahí, brother? Usted que sabe, mi amigo Juan Monteverde. No, por un lado me disparó varias cuestiones las temáticas que planteó Oslo. Por un lado, hablar de los sindicatos, ¿no? Que tenemos el lado positivo de que existen, primero principal, ¿no? Que en otros países del mundo no existen, no se pueden crear, son asesinados los sindicalistas. Tenemos esa doble vara, o sea, el peronismo generó sindicatos, o ese doble filo, como decía recién, generó sindicatos que ayudan mucho a los trabajadores y que si no hubiese sido por ellos, por ser otros sindicatos, no se hubiesen logrado ciertas conquistas. Por el otro lado tenemos esta connivencia o estos problemas que a veces hacen que el sindicato sea justamente lo que decía Osmar, ¿no? Que él va a reclamar y lo buchonean con los patrones. Tienen una doble función, lamentablemente. A veces benefician, otras no. Después con esto, lo que decía con el tema de la pandemia, también es otro gris, porque si bien es necesario la cuarentena, también está generando un detrimento muy grande del trabajo, ¿no? Pero es inevitable. Vos fíjate que los números a nivel mundial te están demostrando que los países menos afectados son los que están, los que más hicieron cuarentena, digamos. Por eso yo tampoco tengo una respuesta clara al decir hay que estar en cuarentena o no hay que estar en cuarentena, justamente. No tenemos lamentablemente la espalda suficiente como para estar mucho tiempo en cuarentena, porque no tenemos unas grandes reservas, no tenemos una población con un gran poder adquisitivo. Yo creo que ahí viene el problema también, ¿no? Con respecto a lo que me decís, Renzo, al hospital, está la CICOP allá, que es un sindicato que representa a varios trabajadores. La gente es muy inconsciente en cuanto a sus derechos laborales a veces en el hospital, y ven con malos ojos o ven mal esto de afiliarse o esto de hablar de sindicato. Y no es una cosa del hospital, ¿no? En general se ve mal la política, la cuestión del sindicato, se ve, y habría justamente que unirse y tener más fuerza desde muchos puntos de vista. Y con respecto a la pregunta de Osmar, ¿cómo hacer no me acuerdo muy bien cómo fue tu pregunta, pero... ¿Cómo hacer para transparentar? O sea, creo, no sé si sería No, que eso. ahora me acordé de lo que estabas diciendo, ¿no? Que no es tan fácil cuando obviamente que uno puede fijarse cuando el trabajador está blanqueado, cuando va a comer, por ejemplo, pedir cierta muestra de eso, pero tampoco es solamente responsabilidad del ciudadano, aunque nosotros hacemos mucha agua como ciudadanos a veces en cuanto a los derechos laborales, pero tenemos que quejarnos más, ¿no? No nos quejamos tanto lo que no tenemos que quejar. Es un estado ausente también. Mar del Plata es bastante raro en esas cuestiones. Siempre lo ha sido, sí, en cuanto a lo laboral, digamos. Y con respecto a Alberto, con respecto al kirchnerismo en esta etapa, no sé si se llama el kirchnerismo, albertismo, como quieran ustedes, yo apoyo el modelo, pero no se puede dejar de ver ciertas falencias que están habiendo, o ciertos errores que se están cometiendo. Esto del recorte del 25%, primero principal, pensar que la CTA, la UIA, tienen espalda ellos como para bancar esto. Entonces no se puede legitimar un recorte así. Y si vos lo querés poner pensarlo como quieras, para mí es un ajuste esto. Aún habiendo votado Alberto, aún bancándolo,
Para mí es un ajuste. Y no quiero, y espero que ya en cualquier momento se trate en el Congreso ¿cómo se llama? El impuesto a la grande Fortuna. riqueza. Sí, bueno, riqueza. Me parece que es una deuda histórica que tenemos nosotros. Porque realmente no puede ser que siempre paguemos, pague el laburante, ¿viste? Eso es lo que te da bronca. Eso, básicamente. No sé qué opinan. Coincido yo totalmente, sí, tal cual. Creo que también había marcado Osmar esto de ese cierto jueguito o tendencia o camino que está mostrando el albertismo, vamos a ponerle para salvaguardar a la jefa. Esto de le damos una especie de beneficio a Techina, a Clarín, que está bien, será para pagarle a sus empleados, pero como vos decís, como algunos sindicatos tienen espalda, como dice Juan, los sindicatos, las empresas, millones millones, una cantidad grande de gente o de empresarios favorecidos que tienen espalda para bancar esto, y esa movida, ese camino, esa decisión que tomó el gobierno, a mí también como que me la bajó, sigo bancando a Alberto, pero me la bajó bastante, y el aumento del 6% a los jubilados, festejado porque es un aumento, pero es un 6%. Hay como, sí, varias cuestiones que también me la han bajado, pero banco también, como dice Juan, banco el proyecto, porque tampoco hay nada mejor, ¿no? No, desde el punto de vista de la salud y la cuarentena, la verdad que yo me saco el sombrero porque no tenemos ni infraestructura en salud, ya lo hablábamos el otro día en el Zoom anterior, hablábamos esto de que si no hubiésemos tenido la cuarentena estaríamos colapsados, estaríamos muertos casi todos, lamentablemente. Yo trabajo en salud y te digo que no tenemos la infraestructura suficiente como para bancar una ola de contagios tan grande como están viviendo otros países. En eso yo, la verdad, me saco el sombrero. Pero bueno, también no hay que perder de vista ciertas críticas que son constructivas, terminan siendo constructivas. Igual me parece que se está pensando ya en el impuesto a la grande fortuna, por suerte. Eso está bueno también. De una. Yo tengo el aporte, por un lado, de decir, de sacar al albertismo. Viste que a él no le gusta que usemos el término ese. Él cree que el albertismo tiene que estar dentro de un frente. Él es frente todista, ¿no? No es partidario incluso de la reelección. Así que me parece interesante esto, ¿no? Porque hoy hablamos de sindicato, digamos, hay sindicalistas que se perpetúan en el poder, entonces ya pensar un mandato sabiendo que en el próximo te vas, pero intentando hacer las cosas lo mejor posible, es lo más sano para la institucionalidad. Después eso por un lado, y después comparto con que hay cosas que hay que rever, ¿no? Que hay lugares a donde no se llega, y que se marca un poco más porque es un gobierno popular, porque obviamente que esto se institucionaliza bajo un régimen neoliberal o bajo el macrismo, por ejemplo. Que de alguna manera creo, a pesar de esto, a pesar de la crítica que tenemos, y que es real y que hay que seguirla bancando también, porque hay que tener esta capacidad de tener una crítica objetiva, creo que sí se ha invertido un montón en salud, creo que se ha puesto el eje ahí con la creación de hospitales y con la compra de insumos, digamos, ha cambiado, obviamente, volverlo a poner como un ministerio, digamos, hay otra cabeza en función a eso, el plan del billón, digamos, que se puso y hizo un poco cambiar la agenda que podría tener incluso el gobierno para este año en el incremento de recursos y en la apuesta en la creación de hospitales, por ejemplo, yo qué sé, como que se metió ahí. No es un espacio vacío, no es un espacio que ha quedado al aire, pero bueno, obviamente que nada, que las críticas también hay que hacerlas, ¿no? Hay que buscar el punto medio ahí. Pero nosotros nos encontramos comprando cosas nosotros para combatir el COVID, o sea, hace poco gastamos como 7.000 pesos, entre 4 o 5, para comprar casco, para comprar gafas. Eso es una cosa que te tendría que proveer el Estado, ¿no? También no hay que olvidar de que venimos de la pandemia del macrismo, o sea, si bien en esto no hay que ser obtuso, no hay que ser obsecuente, sí. Scioli no hizo nada por el hospital, eso te lo digo, por lo menos del hospital nuestro que yo laburo, estaba mal el hospital. Vino el macrismo, más destrucción todavía, más vaciamiento de la salud pública, y ahora le viene la pandemia, o sea que básicamente es un combo mortal. Pero bueno,
Lo bueno que también esto de que fue escalonándose de a poco los contagios hizo que dio tiempo a que se arme más la salud, ¿no? Esto también a través de nosotros también hicieron muchas quejas a la dirección y se hicieron muchas quejas al ministerio para que compren los materiales necesarios porque está en juego la salud de uno. ¿Cómo no te vas a mover? Si no te mueves con eso, ya todo está medio loco, digamos. Básicamente es. Recomiendo que, Bueno, que yo igual ya estoy. una vez al día entren a Twitter, fíjense las tendencias. Es muy curioso. Es muy interesante para entender qué es lo que se está hablando en la red, porque muchas veces escuchamos a Alberto que reniega de los tuiteros. Entren una vez al día. Si no entran una vez al día, también hay páginas que relevan las tendencias día por día y se pueden consultar. Pero es muy interesante lo que está sucediendo en la red y cómo se señala a fantasmas que no están. Se señala el fantasma del comunismo, no, vienen por todo, nada, es terrible. Y en cierto punto tienen el permiso para hacerlo, primero por libertad de expresión, no reniego de eso, pero porque no tenemos la cantidad de muertos que están teniendo otros países. Si en este momento fuera Mar del Plata la que está haciendo fosas comunes y no Brasil, si en este momento fuese, no sé, la ciudad de Buenos Aires la que está eligiendo a quién ponerle o no el respirador, y no España o Italia, la discusión sería distinta. O sea, se permite o existe espacio para los reclamos del avance del Estado, de las acciones del Estado en determinado punto, por encontrarnos en esta situación, me parece, o sea, en la cual no tenemos la cantidad de muertos que están teniendo otros. Incluso hay un montón de gente desmintiendo la gravedad de la enfermedad. No ven que a ver, díganme, ¿cuántas personas conocen que están contagiadas? Te dicen, te publican en Facebook. Esperando que un conocido diga, sí, mi tío estuvo. Y no es así, o sea, es más complejo y más como dice el uso, que nos estamos enfrentando a un enemigo invisible. Bueno, chicos, nos vemos 95.000 95.000 muertos en Estados Unidos ya. Sí, están por llegar Eso, a los 100.000 muertos solo en Estados Unidos. O sea, si nosotros tuviésemos la proporción correspondiente, no te digo 100.000 muertos, la proporción correspondiente a la población que tenemos nosotros, porque Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes, nosotros 40. Pero ponele que hoy estemos diciendo tenemos 10.000, 15.000 muertos. ¿Con qué estaría diciendo la gente? O sea, no estarían relegando de que termine la cuarentena ya, sino el foco estaría, pero la salud, que no, estaría en otro lugar el foco de discusión. Como es hacer la historia del easy, como decía el otro día Nahuel, historia contrafáctica. Pero nada, como les digo, les recomiendo entrar a Twitter y ver las tendencias del día porque uno comprende un poquito más la dimensión de las discusiones que se están dando por el subsuelo. O sea, uno no lo pone sobre la mesa, pero está. La gente habla del tema, la gente piensa al respecto y plantea eso. Bueno, chicos, nos vemos Lo único que semana quería viene. decir, me pareció interesante esto que decías del Twitter, lo voy a revisar porque para variar no tengo cuenta ahí, pero me parecía esto interesante decirlo, tirarlo para que después se lo queden pensando si quieren, la impunidad que tienen, ¿no?, estas nuevas redes sociales. Uno puede poner prácticamente cualquier cosa, salvo que sea un desnudo, digamos, pero en palabras uno puede poner cualquier cosa, ¿no? No hay como una cierta impunidad en Twitter, Facebook. Y hay un debate ahí a darse con respecto a la privacidad, a la exposición y a la responsabilidad de lo que uno está diciendo. Me parece que es necesario cuanto antes desplegar algún mecanismo de verificación de datos y de información, de tal manera que uno sepa, porque hoy por hoy los sitios de noticias se han convertido en discursos, o sea, basados en una noticia, o sea, se autorreferencian en notas que escribieron anteriormente para hablar y posicionarse desde una subjetividad, por así decirlo. Entonces, el tema es de qué manera podríamos generar un mecanismo de verificación de información, de
de información fidedigna sin atentar contra la libertad de expresión, y sin tampoco terminar haciendo una cacería de brujas tipo macartismo. O sea, ¿de qué manera podemos poner en tensión las verdades absolutas establecidas por los medios? ¿Y cuáles serían los mecanismos óptimos para, como te digo, no salir a perseguir? Porque si no, después pasa lo que pasó al pibe en el gobierno anterior, que tuiteando algo estuvo 15 días preso, que tuiteó en árabe muerte al presidente o algo así, y lo metieron en cana, pero también se dio hace poquito a un pibe, hace un mes, a un pibe que le iniciaron una causa por haber puesto, che, ¿sale hoy el saqueo? Entonces, nada, ¿cuál es el...? Bueno, se corta, chicos. Nos vemos, chicos. Un gusto. Nos vemos.